Capítulo 2, Ley 1. Heiles, que era este color, turquesa, celeste, etcétera, mencionado en la Torah en todo lugar, en las ropas del tzitzis, en las ropas del sumo sacerdote, es una lana teñida como mezclada con un azul. Es una especie de azul, y este es el color del cielo que se ve a los ojos, junto con el día soleado, por así decir, en un día claro en el cielo. O sea, no se ve ni con nubes ni con nada, un día claro normal, este es el color del Heiles. Y el Heiles mencionado en los tzitzis, esto excluye la ropa del sumo sacerdote, tiene que ser coloreado, o sea, teñido con la tinta conocida que se sostiene en su belleza y no cambia. O sea, es un color que siempre se mantiene y no se va gastando. Y todo caso en que no fue teñido con ese color es inválido para tzitzis, a pesar de que parezca el color del cielo. Por ejemplo, si se lo coloreó con isatis. Isatis es algún tipo de tinta que tenía un color parecido al tzitzis, o con cualquier otro color que ennegrece un poco la lana, esto es inválido para tzitzis. La lana que es de una oveja que es hija de una cabra, o sea, es una oveja porque es hija de un carnero cruzado con una cabra, su lana es inválida para tzitzis. Tiene que ser específicamente de oveja, obviamente de macho o de hembra de la oveja, pero oveja, carnero u oveja. 2. ¿Cómo se tiñe el tjeiles del tzitzis? Se toma la lana y se la remoja con cal. Y después se la lava hasta que esté limpia. Y después se la hierve a esa lana limpia junto con, acá lo llama oyala, algún tipo de hierba que lavaba, como si fuese un jabón, algo por el estilo. Tal y cual hacen las personas que tiñen ropas, de manera tal que absorba bien el color con el cual después se lo va a teñir. Y después se trae la sangre de Hilazon. Hilazon es una especie de pez o molusco que estaba en el mar y que subía, así cuentan nuestros sabios en el Talmud. Cada 70 años aparecía, era algo poco común. Hay quienes dicen que hoy en día saben cuál es el Hilazon, hay quienes dicen que no se sabe. Ok, cerramos paréntesis. Este es un pez que parece como el color del mar y su sangre es como negra como la tinta. Y este pez se encuentra en el mar Mediterráneo y se coloca esta sangre en una olla y se le ponen especias como camoña o este tipo de cosas, evidentemente especias que conocían las personas que tenían cosas, de manera tal que hacen aquellos que tiñen las ropas y se lo hierve y se lo coloca luego en esta olla con este color, la lana, hasta que la lana absorbe el color como parecido al cielo. Y esta es la forma del tjeiles en los tzitzis, el color del tjeiles en los tzitzis. 3. El tjeiles, el color de tjeiles para los tzitzis, para los flecos, tiene que ser teñido en aras de la kedusha, de la santidad de los tzitzis. Y si lo tiñeron no en aras de los tzitzis, es inválido. Y la olla en la que tiene todo este líquido, toda esta mezcla para teñir, si tiñó un poco de lana para revisarlo, si estaba bien o no estaba bien, se invalidó todo el líquido de toda la olla. Entonces, ¿cómo hace? O sea, ¿cómo hace para saber si ya está listo o no el color? Toma un poco de este líquido, de este color de la olla en un recipiente pequeño y pone ahí la lana con la que quiere revisar. Luego quema esa lana con la que revisó para que nadie se confunda y lo use para tzitzis, porque ya fue teñida para revisar y no para hacer tzitzis, y tiene que desparramar, echar todo el resto del líquido que quedó en ese pequeño recipiente con el cual revisó, porque lo probó y esto lo invalidó, y con el resto puede continuar tiñendo tjeiles de manera tal que el resto del líquido no quedó inválido. 4. El tjeiles no se lo adquiere, no se lo compra sino de un experto, porque estamos preocupados quizás fue teñido, o sea, el hilo de color tjeiles fue teñido no en aras de ser tjeiles para tzitzis. Y a pesar de que fue tomado de un experto, si por alguna razón lo revisaron y se supo que fue teñido con alguno de los otros colores que ennegrecen, oscurecen, etcétera, que no se sostienen, es inválido. A pesar de que era un experto, pero es inválido igual. 5. ¿Cómo se revisa el color de tjeiles hasta que se sepa si fue teñido como corresponde o no? Se toma paja y se toma el líquido que sale de los caracoles, ese líquido, una especie de baba de los caracoles, y orina que se dejó 40 días estacionada, y se moja el tjeiles en todas estas cosas durante todo un día, 24 horas. Si
se sostuvo en su color y no se hizo más suave, entonces es adecuado, es apropiado. Pero si se hizo más suave, hay que tomar una masa de cebada que se la deja pudrir como para hacer salmuera. Y se le coloca ahí el tjeiles, que este tjeiles que dijimos que cambió de color después de hacer todo ese proceso con la baba, etc. Se lo coloca ahí adentro y se lo hornea junto con la masa en el horno. Y luego se saca el tjeiles de este pan, por así decir, que se hizo, y se observa, se mira. Si se hizo más suave el color de lo que estaba, entonces es inválido. Pero si agregó, se hizo más fuerte y se puso más negro de lo que ya estaba de antes, antes de hornear, entonces es kosher, es válido. 6. Acá el Rambam dice Hatzer. Hatzer, la traducción literal es patio. Por acá no se refiere a un patio. Hay quienes dicen que se refiere a un negocio, un lugar donde se venden cosas, y hay quienes dicen que se refiere a un pueblo en donde se trabajaba con geles, etcétera. Si en ese pueblo se vende, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a decir un pueblo. Un pueblo en el que se vende tjeiles y la gente de ese pueblo asumimos que son kosher y está bien lo que hicieron, es sabido que hacen bien, entonces se puede comprar de ellos sin preguntar y no es necesario revisar y tiene su hazaka, es decir, continuamos asumiendo que lo que ellos venden es kosher, es apropiado, hasta que surja algún tipo de sospecha. Una persona que deposita tjeiles con un no judío es inválido ese tjeiles, no vaya a ser que lo haya cambiado por otra cosa. Y si estaba en un recipiente, mientras lo depositó, por ejemplo, con un no judío, y ese recipiente estaba sellado con dos sellos, un sello dentro de otro sello dentro de otro sello significa, por ejemplo, una bolsa con un precinto, y luego otra bolsa arriba con otro precinto. Entonces un sello dentro de otro sello. Para romperla hay que romper dos sellos. En ese caso lo depositó con un no judío y tenía dos sellos, en ese caso es válido, pero si tenía un solo sello es inválido. 7. Quien encuentra tjeiles en el mercado, incluso si encontró hilos sueltos, es inválido. Pero si estaban entrelazados, esto es kosher, esto es válido. Una persona que compra un talis, o sea, una ropa, que ya tiene sus tzitzis de un mercado de judíos, podemos asumir que es correcto como se hicieron los tzitzis, etc. Pero si lo compró de un no judío, sí se trata de un no judío que es un comerciante, por cuanto el comerciante está preocupado que la gente va a decir, oh, esto no es válido, etc. Entonces su reputación se va a caer. Podemos decir que es kosher, que es adecuado, es apropiado, este tzitzis que compró del comerciante no judío. Pero si se trata de un particular no judío, es psula, es inválido. 8. Un talis que es toda roja, o sea, una tela que es toda roja, o toda verde, o de cualquier otro color, se hacen los hilos blancos de ella, que no son blancos en realidad, son del color de la ropa. Si es verde, se hacen verdes, si es roja, se hacen rojas. Y si el talis, la tela esta, de 4 puntos o más, es toda del color tjeiles, se hace el blanco de ella de otros colores excepto el negro, porque parece como tjeiles, entonces no se hace de ese color. Y se enrolla sobre todo esto, o sea, los colores, los hilos, los flecos de color rojo, los flecos de color verde, lo que sea, se enrolla un fleco de color, un hilo de color tjeiles, como se hace con el resto de los tzitzios que no son de colores. 9. Es muy grave el castigo de quien no coloca el lavan, la parte blanca de los flecos. Más todavía, es más grave todavía que el castigo de quien no coloca los hilos de color tjeiles. Porque el lavan, los hilos de color blanco, esto se puede encontrar en cualquier lugar. Pero el tjeiles no es fácil de encontrar en cualquier lugar y no en todos los tiempos, porque es un color muy específico, entonces no necesariamente se encuentra en todos lados y en todas las épocas.